La Santísima Trinidad es indivisible, pero ese es otro tema. Entonces, hasta aquí ya entendimos, ¿correcto? Bueno, pues esto que nosotros acabamos de estudiar, que solamente es un versículo en dos evangelios diferentes y que ya comparamos que el lenguaje es completamente distinto por la cultura, es lo que no pueden entender los hermanos separados. O más que no puedan entender, no, o no lo quieren entender o no se los han enseñado. ¿Por qué? Porque son gente que se quitaron, la mayoría son gente que se quitaron de la Iglesia Católica sin conocer, sin estudiar, eran católicos tibios o que simplemente se decían católicos porque algún día los bautizaron, pero no profesaban como debería de ser. Entonces, lo que les dicen otras personas lo creen y lo adoptan como una verdad. Bueno, entonces, el argumento de Martín Lutero, retomamos la primera parte porque esto era para ver de dónde viene este error. El argumento de Lutero nos dice, todo cristiano, ¿qué dice? Puede leer e interpretar la Biblia y descubrir en ella la verdad del mensaje de Dios. ¿Esto es correcto? No puedes interpretar a tu manera. Esto ya lo habíamos visto hace 2 semanas en una clase y la vamos a retomar porque vamos a refutar lo que ellos dicen de que cualquiera puede interpretar. Cualquiera que tenga una Biblia puede interpretar. No y no se puede, porque por eso existen reglas. En todos lados hay reglas. Reglas civiles, reglas de salud, reglas familiares. También tenemos las reglas para poder estudiar. Tenemos las reglas en la iglesia que son cánones, el canon griego, el canon hebreo. Nosotros adoptamos como Iglesia Católica el canon griego, el de 46 libros. Ellos el canon hebreo de 39 libros. ¿Ok? Bueno, pues ahí, hasta ahí estamos bien. Bueno, ahora, ¿cuál es el argumento de la Iglesia Católica? Vamos a ver qué nos dice la segunda carta de San Pedro en el capítulo 1. No, San Pedro. No me cambies. Está en el cuadro grande. Segunda carta de San Pedro. Segunda carta de San Pedro. Ahí está acá. 561. 561. Está por donde está San Juan, antes del Apocalipsis. ¿Ya? Nada, después de Corintios. Antes del Apocalipsis están las cartas de San Juan y antes de San Juan está segunda carta, capítulo 1. Pedro 1, 2. San Pedro 561. Página. San Pedro, segunda carta. ¿Y cuál es? Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice Adri? 1, 20. Capítulo 1. 20. Pero ante qué? 20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Ahí está la respuesta, hermanitos, hermanos separados. No es con ánimo de ofender ni de buscar pleito, simplemente que la misma palabra nos dice en la segunda carta de San Pedro, por si se les olvida. Segunda carta de Pedro, capítulo 1,
versículo 20, nos dice que nadie puede interpretar. ¿Por qué? Porque la Biblia está inspirada por Dios. Sí está escrita por hombres, pero está inspirada por Dios. Y solamente los hombres de Dios. ¿Quiénes son los hombres de Dios? Porque así lo dice la palabra. Dice, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado. ¿Quiénes son los hombres de Dios? En el Antiguo Testamento son los profetas y en el Nuevo Testamento los discípulos de Jesús. O sea, viene directo de Jesús. Los apóstoles. Y en la actualidad, ¿quiénes son los que le suceden a los apóstoles? Los sacerdotes. El Papa, los obispos, los presbíteros. Esos son los hombres de Dios, porque están ungidos. Tienen una unción en la iglesia. No sé si alguno de ustedes ha asistido alguna vez a la ordenación de un sacerdote. ¿No? Sí, yo creo que sí. Una vez sí. Sí, fuimos a ver el de Josué. Les impone las manos el arzobispo, no otro sacerdote. Es como una Muestran su confirmación, humildad, ¿no? que se acuestan en el suelo. Y eso que ustedes vieron, de que se acuesta boca abajo el sacerdote y le imponen las manos y después le ponen aquí una cruz y después en sus manos, eso mismo hacían los discípulos. También lo vamos a ver porque también es un tema exclusivo para esto. O sea, que nosotros no es a la, ahí se va, o No lo voy a hacer porque se me porque ocurrió. se me chispoteó, vamos a sacar. No, es herencia de los apóstoles. Sí tienen ellos una carrera que estudiar para hacer. Son 12 años que hace un sacerdote en el seminario y aún así no terminan, porque muchos se especializan y se van a otras universidades a estudiar teología, filosofía, o se van directo al Vaticano porque se quieren especializar en cierta área de la vida de Jesús. Y ellos no terminan de estudiar. En cambio, un hermano pastor, porque dijo, se me vino acá y te voy a enseñar. Tienen Si muchas cosas. Si los sacerdotes, aún así hay ocasiones en las que ellos mismos dicen, no lo entiendo, no lo comprendo. Imagínense una persona que no se prepara, ¿cómo va a llevar la palabra de Dios y cómo va a enseñar a otros si no tiene reglas de estudio, si no tiene un canon al cual seguir? Ahí yo no voy a preguntar a mi Ahora, nosotros, ¿por qué sí podemos dar una clase de Biblia? En primer lugar, yo no lo estoy haciendo porque se me ocurrió nada más, sino que yo tuve que pedir permiso a mi párroco y mi párroco me interrogó y me hizo preguntas antes de que yo les dijera si se va a dar la clase. Yo no puedo venir y decirles, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. No, yo tengo que preguntar. Si mi párroco me da permiso, yo vengo y les doy la clase. Y si me dicen no porque no estás preparada, pues con la pena no puedo, aunque yo quiera. ¿Por qué? Porque hay una regla que seguir, hay un canon. Y además, pues hay que buscar. ¿Y dónde voy a buscar?
pues aquí y en el catecismo de la Iglesia Católica, que es todo lo que creemos. No es de que, ay, porque se me ocurrió. No. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir estas reglas que nos dice Pedro acá. No cualquiera puede abrir. Tienes que estudiar, tienes que leer, es eso, estudiar la palabra de Dios y ser iluminado por Él, porque si no, pues ¿qué vas a decir? No, pura tontería. Ahora, en la primera carta de San Juan, que está después de San Judas, capítulo 2. Primera carta. Sí, primera carta, capítulo 2, versículos del 19 al 27. 19, ahí está. Del 19 al 27. ¿Lees, Betty? ¿O lee Chivi? 19 al 27. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos somos de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo, no porque no conozca la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanece en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que él mismo prometió, y que es la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos, pues en ustedes permanece la unión que recibieron de Jesucristo y no necesitan que nadie venga a engañarles. Palabra de Dios. Pues está más que claro. La mayoría de los hermanos separados fueron en algún momento católicos y eran de los nuestros. Eran de los nuestros. Pero ¿qué pasó? Que se separaron, se fueron detrás de una supuesta verdad. Y digo supuesta porque no la están tomando tal cual. Creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Son dos cosas diferentes. Creer en Jesús, pero no le creen a Jesús. ¿Por qué? Creen que Jesús es el Mesías. Sí lo creen. ¿Y por qué no creen que Jesús está en la hostia consagrada? Si Él mismo dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en mi memoria hasta que yo regrese. ¿Por qué eso no lo creen? Entonces, le creen en Jesús porque existe evidencia de que Él vino, porque existe evidencia, pero no le creen a Jesús. No le creen. Porque si tú en realidad crees que estás recibiendo a Jesús en la comunión, si tú crees que Jesús te está perdonando tus pecados en la figura del sacerdote, porque muchos de ellos dicen, ¿yo por qué voy a ir con un sacerdote que es un hombre tan pecador o más que yo?
para que no, ellos directamente se confiesan con Dios. Pero, ¿y qué tal que no haya línea directa? ¿Qué tal que hay interferencia en la línea y no se los perdonen? Además, acuérdense de la soberbia, es la madre de todos los demás pecados. 1, 2. Les decía, si tú crees que Jesús te perdona tus pecados en la confesión, si tú crees que es Jesús, no el hombre, no es el padre Udaldo, no es el padre Willy, no es el padre Carlos, no es el arzobispo, no es el papa, es Cristo el que te perdona realmente los pecados, es Jesús, es Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios y es Dios mismo, porque el que ve a Jesús ve al Padre. No dijo el que cree en el Hijo, o no cree, está fuera con el Padre. Entonces, ¿en qué creen? ¿O a quién le creen? Son dos cosas diferentes. ¿Crees en Jesús o le crees a Jesús? O creo en Jesús y le creo a Jesús. Ahora, ¿de qué nos está hablando directamente esta lectura? Porque hay que ver también el contexto. ¿A quién le está hablando? ¿De qué está hablando Pedro? Le está hablando a la comunidad, a una de las tantas comunidades a las que él les escribía, a donde ya sea que estuviera Pablo o alguno de los discípulos de él. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice como título? Rechazar al anticristo. Muchos piensan que el anticristo, que si van a ser el anticristo, yo también lo creía. Error. Cuando estuve estudiando me di cuenta que estaba yo en un error. El anticristo está dentro de ti. No crees en él. Porque no crees ni en él ni a él. ¿Por qué el anticristo está dentro de ti? Porque no permites que Cristo crezca en ti. Porque estás lejos de su palabra, porque estás lejos de él, porque no confiesas, porque no comulgas, porque no estás pegado a tu árbol de vida, que es Jesús, que es Dios. Entonces, no esperemos que nazca un anticristo. Si el anticristo está dentro de ti, el anticristo puede ser él, puede ser ella, soy yo. El anticristo es tu cerveza. ¿Por qué? Porque es lo que te está alejando. Al rato la tomamos. ¿Por qué? Porque lo haces un Dios. Nos conviene también. Porque lo haces un Dios. Y todo aquel que es idólatra es un anticristo. Porque prefieres tu Dios dinero, tu Dios vicio, el que sea cerveza, cigarro, droga, sexo y no sé qué más, cualquiera que sea. Tu Dios, la televisión, tu Dios, tu soberbia, tu ego, el decir yo no necesito de nadie. ¿Y desde cuándo eres Dios tú? ¿Desde cuándo? No, hoy lo dijo el padre en la misa, que habla y es una persona que está rezando y dice, gracias, era esa es la soberbia. Gracias que yo no soy como el pecador. Gracias Dios mío, así porque cuando estaba diciendo, gracias Dios mío porque yo no soy como ese pecador. Ese que está ahí junto a él, no me acuerdo quién era. Él era un fariseo. Lo que debemos hacer es el no publicano. ser el publicano. Ese evangelio de hoy es precioso. Incluso
nosotros que asistimos y estamos en un ministerio, podemos ser también el anticristo, porque podemos estar yendo y dar un servicio, pero también puede ser que cuando nos miremos estemos dando un mal ejemplo. Y somos el anticristo, porque no estamos dando el testimonio que la gente necesita para que diga, yo quiero asistir y quiero cambiar como esta persona. Entonces, el anticristo está en nosotros mismos y somos nosotros mismos, porque nuestra misma soberbia, nuestro mismo ego, nos hace pensar que somos superior a los demás, porque asisto a la iglesia, porque yo sí comulgo, porque yo sí confieso, porque yo sí soy catequista, porque yo sí soy lector, porque yo sí soy acólito, porque yo soy sacerdote. Soy superior a los demás. Mal. Estás en la ¿cómo dice? Soberbia. No. ¿Cómo puedo decirlo? Muy letrado y lo que sea, pero no lo llevas a la No eres práctica. humilde. Acuérdense que Jesús dice, ¿a quién vino a ver Jesús? ¿A quién le fue revelada la palabra? ¿A quién le fue revelado el reino? A los humildes y sencillos. Pero no humildes de que no tengan dinero, sino humildes de corazón, de que tengan la mente así, de que lo que te digan, digas, viene de Dios, si viene de Dios lo voy a aceptar. En cambio, mis queridos y adorados hermanos separados, ellos piensan que no necesitan que los enseñen. Su ego y su soberbia los puede perder. Los puede perder. Entonces, hasta aquí, ¿estamos entendidos? Bueno. En la siguiente, siempre en la misma carta, pero capítulo 4, versículo 1, Chivito. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. ¿Más? ¿Hasta 1 y 2. ¿Ya? Ya. Ok. Palabra de Dios. Ahí está. Lo que estábamos hablando al principio y les dije, lo vamos a ver Te leo en la este. cita. A ver, ¿qué dice? Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de mentirosos que dicen hablar de parte de Dios. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero tiene el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Lo mismo en otras palabras. Y volvemos otra vez al centro del tema. La errónea interpretación de los hermanos separados. Ellos, todos ellos piensan que son inspirados, todos ellos piensan que tienen la verdad, la cabeza de cada iglesia, no los hermanitos que están abajito. Y nos damos cuenta de que el mismo Dios nos dice, tengan cuidado. Hay que poner a prueba
para saber de dónde viene el espíritu de esa interpretación. Porque el demonio es tremendo. El demonio se mete en tu cabeza. El demonio es el que te da las ideas. El demonio es el que te puede usar. O sea, de hecho nos usa como sus marionetas. Ahora, depende de ti si tú cortas los hilos o no. O deseas seguir siendo su juguete. ¿Y qué nos dice en Efesios? Es adelante. Timoteo. Hebreos. Santiago. Efesios después de Gálatas. Efesios Capítulo 4. Versículos del 4 al 6. En el 459. Efesios. Capítulo 4. Versículos 4 al 6. Del 4 al 6. 4. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer desde el 3. A ver, Chivi, lee, porfa. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a esa misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Palabra de Dios. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo el error de los hermanos cuando bautizan? Les comentaba de que cuando un hermano regresa a la iglesia católica no le vuelven a echar agua. A mí me vinieron a bautizar. Sí. Le terminan, le completan el rito, porque es un solo bautizo. En cambio, erróneamente los hermanos, cuando tú te pasas de católico a la secta, ellos a fuerza te bautizan. No respetan el bautizo que ya tienes. Y es uno solo, la palabra nos lo dice. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautizo, un solo Dios. Un solo Señor, una sola fe. Esa es invitación. ¿Por qué? Porque nos llevan al río y allá como Juan bautizado. Para hacerlo más chévere, hombre. Para hacerlo más, ¿cómo se llama? Veraniego. Para que vayan a... Para que tú digas, man, me están bautizando como le hicieron a Dios a Jesús. Así que la Iglesia Católica une. Los demás separan, dividen, cortan, destruyen. Y lo que más destruyen es la imagen tanto de la iglesia como la imagen de la Virgen y todo lo que conlleva la Iglesia Católica. Y ya para terminar, en esta parte ustedes van a, cuando terminen de leerlo, ya sea en la noche o mañana o cualquier día de la semana, pueden anotar lo que hayan entendido de esta última cita que vamos a leer. Efesios 4, 12 al 16. Ahorita lo vamos a leer para concluir, pero después ustedes en la soledad y en la noche
o mañana o cuando se sientan tranquilos, Romanos. que lo lean y que escriban en su hojita qué es lo que les enseñó, lo que Efesios, sí, entendieron, estamos bien, lo que ustedes harían como lo que les aconsejó la palabra de Dios que hagan ustedes. Ok. A ver, leamos Espera, entonces Mateo. Del 12 al 16 y después leemos en la versión que tiene Susa, en las dos, porque es interesante escuchar las dos versiones. Efesios 4. Efesios 4, 12, 16. ¿Quién lee? Ahí está, voy. 12, ¿verdad? Sí. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Palabra de Dios. A ver, Susana. Así preparó a los suyos para un trabajo de servicio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De ese modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, hablando la verdad en un espíritu de amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Palabra de Dios. No hay mucha diferencia, solo algunas palabras